Muy buenas con todos. Siguiente video trataré de resolver algunos ejercicios dentro de la plataforma Exercise dentro del lenguaje JavaScript. Como siguiente ejercicio tenemos la política de puertas del club de poesía. Aquí en este ejercicio implementaremos lo que es combinaciones, tratar de resolver con algunos parámetros las siguientes tareas creando cadenas. O sea, nosotros tenemos que combinar caracteres, ver la letra que es necesaria o poner la que no es necesaria. Para entender más, vamos a resolver las tareas. Entonces, como primera, teníamos que simplemente responder el correcto carácter de la primera línea de código. O sea, no de código, sino de lo que teníamos como instrucción en la primera acción, que era Stein zu High. Nosotros teníamos como parámetro un string de la primera línea. Simplemente aquí utilizamos eh, como primer carácter el cero. Eso es lo que devolvíamos como primer carácter. ¿Por qué? Porque en JavaScript se cuenta desde cero. Como segundo, tenemos que encontrar o crear el formato de contraseña con la palabra Word. Para hacer lo siguiente, teníamos que simplemente devolverlo combinando con métodos auxiliares, que los métodos auxiliares eran el to uppercase o el to lowercase o el slice. Tenemos que esta palabra transformarle al código que nos pedía, que era por letra. Entonces teníamos eso como resultado. En el siguiente tarea teníamos que resolver por la puerta de atrás, responder por la puerta de atrás. Teníamos que encontrar el carácter correcto. O sea, teníamos que obtener la última letra de la oración. Entonces para eso nosotros, como era lo contrario del primer ejercicio, que era encontrar la primera letra. Aquí en el tercero tienes que encontrar la última. Usábamos el trim como para eliminar los espacios que había al principio o al final. Entonces nosotros teníamos como tarea 3 el poema. De este poema teníamos que resolverlo. Utilizábamos el len como una propiedad. Esta propiedad determinaba la cantidad de caracteres que tenía, o sea, la cadena. Entonces nos ayudó a encontrar lo que necesitábamos en la primera línea. Entonces devolvíamos con un -1 para poder encontrar el resultado de la primera línea de la cadena. Entonces como siguiente teníamos el backdoor password. Aquí simplemente teníamos que casi lo mismo resolverlo como teníamos en el backdoor response. Nosotros, perdón, sí, con el backdoor response. Por la puerta de atrás decir la contraseña. Dentro del poema devolvíamos con la palabra word. Entonces teníamos como función el front door password, que era por la puerta de entrada, que era la contraseña, con la palabra word, y únicamente lo que teníamos que decir es algo cortés. Entonces añadíamos lo que nos decía en la tarea 4, que era agregar el, el place al final de la cadena. Entonces sumábamos como operador y llegábamos a ese punto. Este sería el primer ejercicio. Como segundo teníamos eh, ya, los encantamientos del liceo. Aquí era sobre un mago.
que es el liceo. Él lo que tenía que hacer es mediante matrices combinar las cartas y llegar a un cierto resultado que me pedía, ya sea posiciones, ya sea cuando se reemplaza una carta, o sea, todo lo que implementaba el liceo teníamos que resolverlo mediante matrices. Como teníamos en el primero, que era devolver una carta anterior, o sea, una posición primera que es 0, como instrucciones nos daba también importantes eh, importantes métodos, que era el push, empujar, el pop, que era el estallido, el cambio, que era el shift, el desacelerar, que era el un shift, y el empalme, que teníamos como splash. Entonces nosotros resolvíamos cada uno de los ejercicios implementando cada método. Únicamente lo que se me complicó para resolverlos era era agregar los métodos en sí, porque era confuso lidiar con una comparación que daba como parámetro y devolver otra, pero lo pude resolver. Casi el primero, que era encontrar, el primero cuál es, a ver, este de aquí. El primero era encontrar una carta anterior basado con con el primer índice, que era el 0, pues devolvíamos con la carta entre la posición que se encontraba. Teníamos también eh, la carta con la posición que reemplazaríamos la carta, entonces devolvíamos con la carta entre corchetes con la posición de la carta que tenemos aquí, y esto reemplazaríamos y teníamos con devolución la carta que teníamos al final, al principio. Aquí teníamos que insertar una nueva carta, sabiendo lo que ya teníamos al final. Entonces como parámetro utilizábamos el cars y la nueva carta que iba a implementarla. Entonces nosotros aquí lo que implementé es el push, que era eh, empujar o era empujar, porque aquí agregaba elementos al final dentro de la matriz, entonces me ayudaba a encontrar la carta. Eh, Así iba implementando cada método y iba logrando los resultados que me pedían. La última le hice con un condicional. Aquí pude devolver que la carta, que era la propiedad len, o sea, todas las cartas, utilizaba este para englobar todas las cartas que sean iguales al, a lo que me pedía. Entonces aquí devolvía con un verdadero y un falso. Será el segundo ejercicio. Como tercero tenía la compra de un vehículo. Lo que aquí yo utilizaba en sí era comparaciones, el mayor y menor que, sí, aquí están, como teníamos como instrucciones. Mientras más grande, teníamos el operador el más, el mayor igual a que, cuando se trataba de triple igual era el estricto en sí, y cuando era no estricto igual. Ya, entonces como resultados tenían lo siguiente. La primera era determinar eh, el título, la licencia del carro, del camión. Entonces le hice con un condicional y su verdadero y falso. Teníamos también lo segundo. Aquí teníamos que comparar dos vehículos. Entonces yo era que aquí era el Bugatti Veyron, como era mayor que
que el purge. Entonces era un ejemplo que le hacía. Agregaba un condicional para poder ir cada opción, para devolver dos veces. Aquí utilizaba operadores lógicos, como es el de multiplicación, y resolvía los ejercicios. Como siguiente teníamos el 4 y el último era sobre el observador de aves. A ver, abrimos el editor. Ya, aquí teníamos que únicamente lo que era de hacer en el observador de aves era participar con los bucles. Utilizábamos el bucle for. Entonces lo que hacíamos es generar lo que me pedía y tenía los resultados siguientes. Como sea, en la primera tenía que encontrar, determinar el número total de aves que han contado hasta ahora. O sea, yo agregaba un operador que me ayude a encontrar el total de aves, calcular el total de aves registradas que tenía en el cuaderno. Entonces yo encontraba con un return. Y aquí lo resolvía mediante los mismos bucles que es el for. Eso sería todo. Muchas gracias.